Ahora puedes realizar inpaintings y outpaintings de máximo nivel utilizando el modo Fill con la extensión Flux 1 Tools. Veamos cómo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo es la continuación del que podéis ver en la parte superior, y como comprendo que la instalación es complicada, os dejaré al final del vídeo una guía de cómo resolver la mayoría de problemas durante la instalación de la extensión Flux 1 Tools. Pero comencemos con el modo Fill. Primero debéis descargaros el checkpoint Flux 1 Fill cuantizado en formato FP8. Os dejo el enlace en la descripción. Este checkpoint debéis moverlo a la carpeta Models Stable Diffusion, tal y como podéis ver en pantalla. Si tenéis funcionando la extensión, simplemente debéis actualizarla entrando en la pestaña Extension y pulsando los botones Check for Update y Apply and Restart User Interface. Ya os debe aparecer el modo Fill. Estos son los nuevos controles para el modo Fill. Vamos a comenzar probando el modo InPaint. Comenzaremos cargando la imagen a la que queremos realizar un InPaint. Lo haremos pulsando sobre el lienzo, seleccionando la imagen y a continuación tomaremos el tamaño de la imagen pulsando sobre este botón. Delimitaremos la zona donde queremos realizar el InPaint dibujando una máscara sobre la zona concreta. Si no sabéis utilizar el lienzo, os dejo un vídeo en la parte superior donde se explica el funcionamiento del lienzo al detalle. Podemos previsualizar la máscara pulsando sobre este botón. Podemos aumentar o disminuir la zona de afectación del difuminado de la máscara ajustando este control. Si ajustamos el valor a 0, la máscara no tendrá ningún difuminado. Un valor demasiado alto puede ser contraproducente. El valor por defecto suele funcionar muy bien. A continuación, introducimos un prompt para dar indicaciones al InPaint y simplemente pulsamos el botón Generate. Si vais a utilizar el LoRa de aceleración HyperFlux 1, es recomendable aumentar la cantidad de pasos. Entre 14 y 20 suele dar buenos resultados. La primera vez tardará mucho y luego será mucho más rápido. Este vídeo está editado. Podemos usar la imagen que hemos generado como nueva imagen de control. Simplemente debemos arrastrarla al lienzo. Podemos continuar modificando la imagen haciendo varios inpaintings. Esta versión permite el uso de loras, así que podréis añadir hasta 3 loras. Simplemente debéis seleccionarlo e indicar la potencia. En el caso de que el LoRa necesite una palabra trigger, debéis añadirlo en el prompt. Si usáis más de un LoRa simultáneo, es posible que tengáis que reajustar la potencia. Podemos añadir la ruta de nuestros modelos LoRa desde el ajuste en Advanced Settings. Introducimos la ruta y pulsamos Save Settings. En el texto informativo Current LoRa Path podremos ver la ruta actual donde se buscan los modelos LoRa. Recuerda que solo admite LoRas compatibles con Flux. Para expandir la imagen más allá de sus límites, podemos realizar Outpainting. Cargamos la imagen, ajustamos su tamaño, seleccionamos una o varias direcciones donde se expandirá y seleccionamos el rango de la expansión indicado en número de píxeles. Para previsualizar lo que estamos haciendo, pulsamos sobre el botón Preview Mask, pulsamos el botón Generate y esperamos. Y aquí podemos ver el resultado. Es decir, que podemos ampliar una imagen pequeña en varias direcciones ajustando un rango significativo. Si la imagen no se expande correctamente, quizás debáis hacerlo con rangos de expansión más bajos. En este caso estamos viendo una expansión bastante extrema. Pero podemos comprobar que el resultado es muy bueno. Si queréis expandir una imagen que utilice un estilo muy concreto, es recomendable utilizar el mismo LoRa que se usó en la creación de la imagen. Podemos aplicar los LoRas en cualquier modo.
incluyendo el modo Redux. Ahora vamos a ver cuáles son los errores más habituales durante la instalación, incluyendo información que no aparece en el primer vídeo. Si tenéis 32 GB de RAM o menos, es recomendable dejar a Windows que gestione de forma automática la memoria virtual. Es obligatorio aceptar los términos de cada uno de los checkpoints, incluyendo Flux1Dep, Flux1Cani, Flux1Depth, Flux1Redux y Flux1Fill. Una vez que los términos estén aceptados, os debe aparecer como estáis viendo en pantalla. Debéis descomprimir el fichero zip de los text encoders, incluyendo su carpeta text encoders dentro de la carpeta Models Diffuser. Debéis aseguraros que la carpeta text encoders FP8 existe. En esta versión, el asunto del token de Hugging Face está bastante más claro. Si introducimos un token y lo salvamos, podemos comprobarlo pulsando sobre este botón. Si nos aparece que no es válido, debéis introducir un token válido. Una vez que lo comprobemos, no hará falta modificar más el token. La próxima vez que arranquemos la extensión, el token no aparece en su recuadro. Sin embargo, el token está funcionando si nos aparece esta señal. Ahora podéis indicar la ruta de vuestros checkpoints, los LoRa's y donde habéis descomprimido el zip de text encoders. Debéis introducir la ruta de forma que lo admita vuestro sistema operativo. Debéis terminar pulsando el botón Save Settings. La próxima vez que arranquéis Forge podréis comprobar la ruta actual mirando esta información. Esta extensión solamente funciona con Forge totalmente actualizado. Debéis aseguraros que vuestra versión de Torch sea superior o igual a la 2.3.1 y tenga soporte CUDA mínimo 12.1, como podéis ver en pantalla. Esta extensión dejará de funcionar cada vez que actualicéis Forge. Eso se debe a los requerimientos. Si queréis volver a hacerla funcionar, debéis copiar de nuevo la versión requirementversions.txt que está disponible para descargar desde el enlace que os dejo en la descripción. Esta extensión no está diseñada para trabajar con Stability Matrix, ni con Pinocchio o terceros sistemas. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye.